Bueno, nosotros vamos a comenzar nuestro debate sobre la eutanasia. Primero que nada, definamos la palabra eutanasia. La eutanasia viene del griego, se divide en dos partes. Eu, que significa bien, y thanatos, que significa muerte. Esto conlleva a que los griegos dieron esto como significado de una buena muerte. Tiene por finalidad evitar los sufrimientos insoportables. Para esto existen dos métodos, método pasivo y método activo. El método pasivo es aquello que omite o retira tratamientos para llevar a la muerte, y el método activo es el cual se basa en acciones que conllevan al fallecimiento de la persona. De modo que le permite a cada quien vivir y morir según sus convicciones. Los pacientes y los médicos que entiendan que la muerte es digna, es la que llega después de hacer hasta el último esfuerzo para vivir, y pueden optar por hacerlo. La muerte se busca por finalizar una vida que ha llegado a ser insoportable por el sufrimiento y el dolor de las enfermedades. ¿Quién debe decidir la eutanasia? Primero que nadie decide la eutanasia el paciente. ¿Por qué? Porque él sabe el dolor que causa tener que soportar todos los días lo mismo. También debe tomar en cuenta si es incurable su enfermedad o es irreversible. Por ejemplo, en Holanda, país en el cual está permitida la eutanasia, ya no solo se aplica en enfermos, sino que también en personas que ya no quieren vivir, como por ejemplo el senador socialista octogenario Brock Nexnar, que pidió solamente ser finalizado porque no tenía ganas más de vivir. Una vida que no se puede vivir no es un privilegio, es un castigo. No es justo someter al hombre a dolorosas situaciones en las cuales se pueden evitar. Por ello, la persona como paciente tiene el máximo derecho de la toma de decisiones médicas si se refieren a ello. En Holanda, la profesión médica considera positiva la despenalización de la eutanasia, de forma que ningún médico que siga las ciertas líneas para la eutanasia puede ser penalizado por la ley por cometer actos eutanásicos. Las líneas que se deben seguir son las siguientes. El enfermo tiene que ser competente y debe pedir voluntariamente la muerte después de ser aconsejado. Su sufrimiento tiene que ser insoportable y no puede haber forma de hacerlo soportable ni con remedio, ni con droga, ni con ningún tipo de ayuda. Por ningún medio. Y el juicio del médico con respecto al diagnóstico y el pronóstico de otro médico confirmarán el hecho de eutanasia. David Tomasa, médico que realiza actos eutanásicos, considera que podría llegarse a considerar ético el suicidio asistido o eutanasia, considerando que por la doctrina cristiana Jesucristo se sacrificó por nosotros yendo al crucificio. Eso es un acto equivalente al suicidio, que pudo ser evitado, pero Él se sacrificó por nosotros y aceptando lo que viniera. En Chile existe el caso de Valentina Moreira, quien padeciera de una enfermedad grave llamada fibrosis quística, la cual le impidiera vivir tranquila y normalmente. La niña de 14 años pidió voluntariamente la eutanasia para poder descansar de una vez por todas y dejar de ver sufrir a su familia. La vida no es un derecho, sino que es el sustrato de los derechos, y tenemos derechos porque nosotros estamos vivos, por lo que no se puede eliminar al individuo ni siquiera por petición de este. Según la Asociación Médica Mundial, esta considera que los que practican la eutanasia son contrarios a la ética y condenan tanto el suicidio asistido como la eutanasia. En algunos casos, como lo es en los Países Bajos, este fue el primero en despenalizar la práctica de los médicos sobre la eutanasia. Según un estudio de Remelink, reveló más de 1000 casos donde los médicos causaban o aceleraban la muerte de los pacientes sin que esto lo pidieran. Según la versión de los médicos, esto daba las razones de que era la imposibilidad de tratar el sufrimiento de la gente, la falta de calidad de vida que tenían los enfermos
y lo mucho que tardaría la persona en morir. Y vemos que en realidad el suicidio asistido pervierte la ética médica, que desde la ideología de Hipócrates se trata de eliminar el dolor y no eliminar al enfermo. La eutanasia no es solicitada por personas libres, sino que casi siempre son por personas deprimidas o que están mental o emocionalmente trastornadas. En un país sin eutanasia, el médico o el terapeuta intenta volver a darle la vida al paciente y poder mejorarlo de la mejor forma posible. No así en los países donde existe la eutanasia, que en vez de esforzarse el médico por mejorarle la calidad de vida a la persona, tiende a simplemente acatar las órdenes del deprimido simplemente porque éste lo pide. Junto con el testimonio de la oncóloga Sil Menard, padeciente de cáncer, esta antes era partidaria de la eutanasia. Ahora experimenta el deseo de los enfermos, que es el vivir, el poder sanar el dolor, el tener la compañía de su familia y no que simplemente los maten. Además aclara que la dignidad de una persona no se pierde por tener una enfermedad grave, sino que es más indigno quien no logra ver en ello la dignidad que significa luchar por su propia vida. Tomando en cuenta todo esto, está también decir que Dios es el único que nos puede quitar la vida y la vida es el único derecho inviolable. Como conclusión de este tema, podríamos decir que abordar la eutanasia es algo muy difícil, ya que pone en enfrentamiento los valores de la vida y pone en enfrentamiento el valor de la comodidad de las personas. Si proponemos el valor de la vida como prioridad, podríamos decir que el valor de la vida es el más importante que tenemos. Pero, además de esto, el valor de la comodidad de la gente y de que no ver sufrir a las personas que padecen esta enfermedad incurable y el sufrimiento de los familiares, podríamos decir que la mentalidad de la actualidad está mucho más cambiada y que las personas están de acuerdo con evitar el dolor y el sufrimiento de las personas que tienen enfermedades que no son curables.